Todos y cada uno de ustedes. Gusto en saludarlos nuevamente por esta vía, que como ya saben ustedes que no es muy de mi agrado la virtualidad, pero bueno, dadas las circunstancias, yo creo que vamos a tener que seguir trabajando de esta manera. Esperé un poco a ver cuántos se iban a reunir, y hoy hay aproximadamente como unos 56, 57 más o menos personas que ya se han agregado al grupo, y otras que están llegando todavía por ahí, para poder empezar la clase o lo que teníamos preparado para el día de hoy, ¿verdad? Entonces, en eso era lo que de alguna manera estaba yo esperando. Y como le digo, ahorita siguen con esos 57. Se les había manifestado que por favor encendieran sus cámaras en el momento en que empezáramos la clase para poder vernos, aunque sea por ese medio. Veo por ahí que Diego todavía anda en carro, como parece que todavía va llegando a su casa. ¿Verdad, Diego? Sí, todavía voy en camino, licenciado. No, Diego también, ahí lo veo en el carro. Ahí está. Sí, disculpe. No hay nada que disculpar, obviamente, pues ahí va usted en camino. No sé si va Muy amable. no sé si va a continuar en esa forma, pero tenga cuidado, no se vaya a distraer. Bye. Bien, entonces, pues la tarde de hoy vamos a continuar con la clase en lo que habíamos dejado. Vamos a repetir algunas cuestiones porque para la clase donde íbamos a hablar sobre el derecho procesal penal y sus características, pues tenemos una presentación en PowerPoint, la cual va a ser precisamente, ¿cómo se llama? Mostrada a ustedes dentro de un momento, para que ustedes tomen nota y obviamente le pongan atención a la presentación que vamos a tener aquí a la vista, ¿verdad? Para que les sea mucho más fácil la comprensión. Entonces, si ustedes, como les digo, tomen nota de esto. Las diapositivas, no todas tienen toda la información que de alguna manera yo les voy a expresar. Siempre hablo un poco más o indico algunas cuestiones más. Ay, disculpen. Algunas cuestiones más que no lo trae las diapositivas. Por lo tanto, es importante que ustedes tomen nota y que ustedes puedan realmente, podamos pues platicar y conversar sobre el tema que estamos desarrollando, y además que ustedes pues si tienen dudas pues no duden en preguntar, ¿verdad? Como lo hacemos normalmente en clase, aunque muchas veces de ustedes pues no preguntan mayor cosa. Esa es una característica. Bueno, ya subimos a 58, aquí dice 60, pero en el 60 nos incluimos nosotros con la licenciada Londi de la Rosa, que ya está ahí presente también. Entonces, ahí estaba, ¿no? Bueno, entonces vamos a ahorita que se abra la presentación que tenemos preparada para estas clases, por favor. Ahorita esperemos un momento para que el ingeniero Ángel nos haga el favor. Bien, esta es una presentación que como de alguna manera encierra todos los puntos que básicamente incluyen, ¿verdad? El inicio del programa del curso de Derecho Procesal Penal 1, y que de alguna manera estábamos empezando a desarrollar en clase de manera presencial. Lamentablemente allá en la universidad, en la facultad, no todas tienen el aparato para proyectar las imágenes, o sea, PowerPoint. Entonces, por eso lo utilizamos. Aquí solamente en estas clases virtuales, aunque ya hay varias que sí ya lo tienen y parece que van a seguir instalándolos, pero
no todas tienen todavía lo necesario para poder presentarlos. Entonces, vamos a empezar con algunos aspectos que algunos van a ser repetición de lo que ya de alguna manera ya habíamos establecido. Y una de las primeras cosas que tenemos ahí y lo que inició precisamente es que es el derecho procesal penal y lo que habíamos dicho acerca de lo mismo, que de alguna manera también están ahí contenidas en el documento. O sea que lo que les he dicho pues también están en esta presentación. La siguiente, por favor. Bueno, eso les decía, ¿verdad? Que el derecho procesal penal, al definirlo, habían definiciones bastante largas, ¿m? Y que a veces eran un poco complicadas, que naturalmente no es que estén mal, pues, pero que de alguna manera a veces hace difícil que nos memoricemos todas esas partes, ¿verdad? Entonces, no sé si por el momento Daniela Obando quisiera leernos esa diapositiva, por favor, que es lo que ahí se expresa, si es que tiene una buena vista de él. Sí. Según la doctrina, es el conjunto de normas, instituciones y principios jurídicos que regulan la función jurisdiccional, la competencia de los jueces y la actuación de las partes, dentro de las distintas fases procedimentales y que tienen como fin establecer la verdad histórica del hecho y la participación del imputado durante la substanciación del proceso penal para luego obtener una sentencia justa. Bueno, esta definición concuerda con lo que habíamos platicado antes, ¿no? De que realmente el modelo de definición que tenemos en derecho jurídicamente, de acuerdo a los principios y bases que nos brindó la Escuela Técnica Jurídica Alemana, es ser eminentemente descriptiva de los aspectos o de los elementos más esenciales precisamente de lo que estamos hablando. Entonces, la definición es prácticamente una descripción, ¿verdad? Porque de alguna manera, pues ustedes leen que es un conjunto de normas, instituciones y principios jurídicos, pues bueno, las instituciones, pues las vamos a ver cuáles son las que actúan, ¿verdad? Aparte del organismo judicial, aparte del Ministerio Público, aparte de la defensa. Entonces son instituciones que de alguna manera participan dentro del proceso. Conjunto de normas, no es algo que novedoso, pero sí, obviamente tenemos un código procesal penal y que en eso pues son contenidos de normas. Ahora bien, ¿qué es lo que regula? La función jurisdiccional, la competencia de los jueces y la actuación de las partes. Como les digo, el Código Procesal Penal nos dice realmente en qué consiste la jurisdicción y qué es lo que tiene que hacer el órgano, los órganos jurisdiccionales dentro del proceso penal y dentro de las distintas fases o etapas que tenemos del proceso. Le asigna un papel y le dice cuál es su función y qué es lo que tiene que hacer. Asimismo, cuando hay una audiencia debidamente programada, el Código Procesal le indica al juez qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que tiene que decir. Obviamente la función jurisdiccional y obviamente también la competencia de los jueces. Esto nos lleva a dos principios básicos que los tenemos que recordar, no obstante que ya ustedes lo deben de saber, en los conceptos esos básicos de qué es jurisdicción y lo que es la competencia. Entonces, ¿alguien de ustedes podría indicarme realmente qué es la jurisdicción? ¿Qué es la jurisdicción? ¿Se recuerdan qué es la jurisdicción? Porque no me van a decir que no les han hablado de eso. Ustedes ya vieron teoría general del proceso y de alguna manera ustedes tuvieron que verlo. A ver, alguien que se recuerde o esa memoria
o el conocimiento temporal no les está funcionando, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan ya haberlo vivido, haberlo leído en algún momento. Y obviamente en su momento también les dieron definición. Pero como ya les dije en alguna oportunidad, el problema es que nosotros confiamos en la memoria. Y la memoria es un conocimiento temporal. Y por lo tanto, ya después se les pregunta y resulta que ahora ya no mucho se acuerda. ¿Alguien que tenga una idea, por lo menos, de qué es la jurisdicción? ¿Es la potestad del Estado de impartir justicia? Sí, la potestad que tiene el Estado a través del organismo, los órganos de justicia, el organismo judicial, de impartir justicia o de resolver los conflictos de carácter jurídico, los conflictos que se someten a su decisión, ¿verdad? O sea, cuando hay un conflicto, nosotros acudimos al juez para que el juez, en ejercicio de jurisdicción, de esa potestad que tiene de resolver estos conflictos, en otras palabras, también ser el árbitro de un conflicto, pues él tiene la potestad, tiene la facultad para solventar estos conflictos, ¿verdad? Entonces, nosotros pues vamos a acudir a los órganos jurisdiccionales o administrativos para que efectivamente resolver un conflicto. Y la solicitamos a la jurisdicción judicial, en algunos casos por los temas que hay jurisdicción administrativa también, a la función jurisdiccional, a la función o a la facultad que tienen los jueces para resolver un conflicto. Bueno, ¿qué es la competencia? ¿Qué recuerdan que es la competencia? Que tiene mucho que ver con la jurisdicción, obviamente. Zaida, Nicole. Sí, son los límites que tienen los tribunales para ejercer dicha jurisdicción, como por ejemplo cuando es por materia, por cuantía, o también podría ser por territorio. Muy bien, bastante bien la decisión, por decir. Son los límites, es el límite de la jurisdicción. Es decir, los jueces tienen la facultad de resolver, pero la competencia les dicen en qué ámbitos pueden realmente ejercer esa jurisdicción, porque no tienen jurisdicción o esa facultad de conocer y resolver los casos en cualquier momento, en cualquier caso, en cualquier situación. De alguna manera, lo que había citado precisamente Zaida, que fue lo que nos dijo, los ejemplos que nos dio, cuáles son las competencias que existen dentro de los cuales él se puede decir. Recuerdo que dijo en función de la materia. ¿Qué más dijo? Por cuantía y por territorio. Cuantía y territorio. ¿Esos tres únicamente? ¿Fue los que usted dijo? Sí, solo esos tres, dije. Esos son los que se recuerda. Sí, efectivamente, la jurisdicción se limita y vamos a agregar otros más. Obviamente también por la razón de la materia. Es decir, cuando nosotros estamos en derecho procesal penal, buscamos a los jueces que tengan competencia en resolver asuntos de carácter penal. De carácter penal. Sin embargo, no todos los jueces, aunque sean de materia penal, tienen precisamente jurisdicción o tienen competencia para actuar. Porque, por ejemplo, dentro de las distintas etapas o fases procesales, los jueces tienen una limitada competencia. Por ejemplo, el juez de primera instancia tiene la competencia para conocer, por ejemplo, las primeras declaraciones, para tener a su cargo la fase preparatoria y la intermedia. Ahí es donde puede ejercer su jurisdicción el juez de primera instancia. Ahí eso es su competencia. Pero si este proceso lo llevamos al nivel, por ejemplo, de un juicio, llega al juicio o debate, ahí ya pierde su competencia y esa competencia es trasladada a un juez de sentencia, ¿verdad? Eso es lo que precisamente determina
determina precisamente hasta qué límites tiene él para ejercerlos y cuáles son los que tiene en distintos momentos, la competencia o dentro que están, ¿verdad? Entonces, las cuestiones de competencia están obviamente reguladas que tiene la sección quinta, que es a partir del artículo, ¿verdad? 56. Ahí hablamos precisamente, ahí habla de la competencia, pero específicamente la competencia está a partir del artículo 40 en adelante. Ahí están las competencias que tiene, por ejemplo, los jueces de paz, los jueces de primera instancia, ¿verdad? Los jueces de narcoactividad y jueces de delitos contra el ambiente. Ahí explica precisamente quiénes son los que tienen esa competencia. Los jueces de primera instancia, jueces y tribunales de sentencia. Entonces, a partir de ese artículo 40, ahí establece y regula la competencia. De alguna manera está cumpliendo con lo que habíamos estado hablando en cuanto vimos la definición, que regulan la función jurisdiccional y la competencia de los jueces. Es el código, las leyes procesales la que determinan. El código procesal tiene este contenido. O sea, el derecho procesal penal le dice al juez cuándo puede actuar y cuándo no. Claro, lo vamos a ver también más detenidamente en adelante. Tenemos por razón de la materia, por razón de la cuantía, ¿verdad? Lamentablemente, la cuantía, desde el punto de vista penal, tiene una característica muy especial. Cuando hablamos de razón de la cuantía, y si alguien lo cita con ejemplos y para explicar, ¿qué significa esa cuantía? ¿Qué quiere decir cuantía? ¿Qué es la competencia en razón de la cuantía? Es en razón al monto, licenciado, de dinero. Sí, sí, Juan Carlos, de alguna manera, sobre todo en materia civil, sí, es cuestión de dinero, porque obviamente los jueces, la cuantía que se da de los jueces, que era de 40,000 o 60,000 quetzales, no me recuerdo muy bien, no sé la área específica, eran los jueces de paz, mientras que cantidades superiores el juez de primera instancia. Ese era el tema de la cuantía, pero lamentablemente en nuestro caso penal no estamos actuando sobre cuestiones de dinero. Entonces, ¿cómo se determinaría si es que existe la cuantía respecto a la materia penal? Que ahí no estamos jugando dinero, que ahí efectivamente lo que estamos viendo son delitos y penas, pero no realmente cuantía, ¿verdad? Blanca Elizabeth, por favor. Buenas tardes, licenciado. ¿Puede ser con relación al tipo de delito y por ende el tipo de condena en años o meses del delito? Ajá. Sí, de alguna manera, sí dependerá del delito, pero no en relación pues sí, en cuanto a la gravedad del delito, porque determinará respecto a la cantidad de pena, porque en delitos que no sobrepasen los 5 años, los puede conocer el juez de paz penal, y los jueces superiores a ese monto de pena, ¿verdad? Entonces ya son competentes los jueces de primera instancia, ¿verdad? Ellos son los que pueden ejercer precisamente, y eso precisamente en el artículo 44 del Código Procesal Penal, que habla sobre la competencia precisamente del juez penal, ahí mismo señala que la competencia por razón de la cuantía en cuanto a delitos, ¿verdad?
con penas conocerá la prevención lugares donde el juzgado de primera instancia, o bien se encontrará alterado, o cualquier otra caso en los casos sancionados con penas mayores de 5 años de prisión. O sea que en esos casos, pues 5 años es el límite por los cuales él tiene. Entonces ahí precisamente está el juez de paz penal y la competencia que él tiene precisamente, ¿verdad? Esto. Y los jueces, obviamente, de acuerdo al 45, ahí habla de los jueces de narcoactividad, jueces de delitos contra el ambiente, cuáles son las competencias que tienen los jueces de primera instancia, ¿verdad? Y que obviamente el 47 ya es más específico, ¿verdad? Dice, establece para los delitos cuya pena mínima exceda de 5 años de prisión. Entonces, si se excede de 5 años del juez de primera instancia. Entonces, nuestra cuantía no es en relación de dinero, sino en relación a la pena. Los años a la pena, los años de prisión que esté sancionado, pues, ¿verdad? A eso se refiere. Y ojo, pues, porque ahí dice claramente, y si leemos bien, dice, cuando pena mínima, porque siempre hay una pena mínima y una máxima que se fija, dice exceda de 5 años la pena mínima. O sea, la pena mínima es lo que se va a medir precisamente para ese caso. En cuestión de territorio, ¿qué entendemos? ¿Cuál es esa competencia por razón del territorio? Flor, por ahí, no sé. Sí, le corresponde a sobre qué territorio, tanto departamental como municipal, puede conocer el juez, Sí, ya pues, que un juez no puede conocer algo que sucedió en Villanueva si él está en el juzgado del departamento de Guatemala. exactamente. O sea, la jurisdicción es el ámbito territorial donde efectivamente ellos están facultados para conocer estos casos, ejercer su jurisdicción, ¿verdad? Entonces, efectivamente, ahí es el territorio. Solo por una pregunta así, por molestar, ¿verdad? Que siempre les hago. ¿Ustedes saben hasta dónde llega? O sea, recuérdense que Villanueva y Guatemala están pegados unos a los otros. ¿Ustedes saben dónde empieza la jurisdicción o dónde empieza el municipio de Villanueva y dónde termina pues el de Guatemala? ¿Ustedes saben eso? Porque... ¿ah? Por donde está el Liceo Javier, empieza y termina, perdón, empieza Villanueva y termina Guatemala, ¿no? No tan ahí, un poco más o poco menos, no sé cómo decirle, ¿verdad? Obviamente, después de la 35 calle, aquella calle que va hacia San Cristóbal, adelantito de esa parte, ahí sobre el Aguilar Batres, hay un puente. Hay un puente por ahí donde sale la 35 calle, que sale los que vienen de San Cristóbal. Y así a mano derecha, yo creo que si mucho 1 kilómetro o un poco menos, más o menos de ahí es que empieza precisamente Villanueva, ¿no? Eso lo digo porque la mayoría de los territorios están claramente definidos, ¿verdad? Incluso si ustedes van en la Roosevelt y termina ya el municipio de Guatemala, aquí dice, aquí empieza Misco, dice así con unos grandes rótulos, ¿verdad? Y todo. Entonces siempre hay una señalización donde empiezan esos territorios. Efectivamente, es el ámbito territorial, o sea, donde el juez puede ejercer su jurisdicción. Hay una que es muy especial precisamente y que solo lo encontramos en materia penal. En materia de amparo también a veces lo tenemos también incluido, pero que es exclusivo, ¿verdad? Para en materia penal, que es por razón de turno. Por razón de turno. Eso es específico. Lo que pasa es que la verdad es que en materia penal
todos los días y todas las horas son precisamente hábiles en materia penal. No hay descansos, no hay domingos, siempre habrá un juez de turno para atender los casos, derivado de que los delitos no solo suceden entre semana, y en un horario de 8 horas. Los tribunales penales o los órganos jurisdiccionales penales, sobre todo los juzgados de paz, que son los de turno, están 24/7. 24 horas los 5 días de la semana. Entonces, hay juzgados específicos de turno que cuando los juzgados normales, en su horario normal, terminan, ellos inician precisamente y generan su turno. Entonces, por razón de turno es en cuanto a los horarios. Porque tanto no podríamos tener un juez que esté trabajando 24 horas. Por lo tanto, el juez de turno es que cuando termine el turno de los jueces, como quien dice, los jueces ordinarios, empiezan también los jueces de turno y empiezan ellos a tener esa competencia, porque efectivamente los jueces de primera instancia están cerrados y sí hay jueces de turno de primera instancia precisamente para atender alguna emergencia, alguna situación, pero los jueces de paz siempre están abiertos. Entonces, como le digo, en materia de turno. Pero bueno, como se había hablado de alguna de esas, empecé a hablar precisamente en cuestión de turno. En cuestión de la materia, pues hay civil, penal, como ya habíamos dicho, pero también existen delitos contra la narcoactividad, que son delitos que específicamente miran cuestiones precisamente cuestiones de narcoactividad. Hay tribunales que por razón de la materia solo miran cuestiones tributarias. Hay tribunales que solo miran problemas de la niñez y de la adolescencia, ¿verdad? O menores en conflicto con la ley penal, que solo atienden asuntos de menores. Entonces, por razón de la materia, como le digo, además de ser solo penal, también hay áreas específicas donde hay jueces que solo atienden esto. Incluso existe también jueces de primera instancia de mayor riesgo, que también son una competencia muy particular, ¿verdad? En esos delitos que se establecen de alto impacto. Entonces se sostiene. Pues bien, es decir, tal vez podríamos haberlo explicado más adelante, pero ya que una vez está aquí, los estamos estableciendo. Ahora, ¿cuál es la finalidad? Establecer la la historiedad histórica del hecho. Saber cuál es la participación del imputado durante la substanciación del proceso penal para luego tener una sentencia. Eso es lo que precisamente pretende el derecho procesal penal, porque en él están precisamente las bases y etapas procesales, establece quiénes son los competentes, establece qué es lo que va a manejar cada juez de primera instancia dentro de las distintas etapas, porque cada etapa tiene una finalidad y una función distinta, hasta que se haga. Es más, como le digo, nuestro área, el derecho procesal penal, es muy, muy especial. Es totalmente distinta a las otras demás. Es una actividad del derecho procesal penal, es muy distinta, por ejemplo, y es la excepción a las reglas generales en cuanto a los procesos. Porque, por ejemplo, un juez civil conoce desde que se inicia el proceso civil hasta finalización, salvo que hayan ciertas impugnaciones que debe conocer la sala, el superior jerárquico. Pero los jueces civiles conocen de todo el caso desde el principio al fin. En materia penal no sucede eso. No sucede eso. Imagínense, para conocer la primera parte, que es la fase preparatoria o de investigación, y la fase intermedia, que vamos a ver estas fases o etapas más adelante, entonces ahí es el juez de primera instancia.
De ahí en adelante, después de que se abra a juicio, si es que se abre a juicio, entonces ya tenemos un tribunal de sentencia, siempre y cuando la gravedad del delito implique manejar el tribunal. A veces también hay juzgados o jueces unipersonales que en los delitos menos graves ellos actúen unipersonalmente, pero usualmente es un tribunal de sentencia. Imagínense cuántos jueces tenemos y conocen del caso. Un juez de paz, un juez de instancia, 3 jueces en lo que son los juzgados de sentencia. Y después de la sentencia, pues que conoce las salas, las impugnaciones, tenemos un juez de ejecución. Y eso es lo que le falta a esa definición. El proceso penal para obtener una sentencia justa y su ejecución sería el agregado que yo le daría a esta definición del derecho penal. Porque hay un juez de ejecución. O sea, miren cuántos jueces tienen que conocer o tienen que pasar el derecho penal, el derecho procesal penal. Miren cuántos jueces estamos contando. Tenemos 1, 3, 4, ¿verdad? 5 con el de ejecución y 8. 8 con los jueces del tribunal de sentencia. 8 jueces son los que deben de conocer precisamente un caso penal, que no sucede en ninguna de las otras ramas del derecho. Para esos que miren viendo ustedes qué tan importante es precisamente esto. Entonces, eso es el derecho procesal penal, que ya de alguna manera habíamos iniciado su plática. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. The next one, please. Eso es lo que yo les decía, ¿no? Que no obstante, en la actualidad, precisamente, se ha dado una definición más concreta y certera. Conjunto de normas jurídicas de carácter público que regula el proceso penal. ¿Aló? Sí, tengo. Bueno. Me estaban diciendo que no se me escucha. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? Sí. Bueno, la verdad es que me decía que casi no se me escuchaba, pero quería estar porque efectivamente yo tenía entendido que Bueno, entonces tenemos ahí lo que yo les había dicho, ¿no? Conjunto de normas jurídicas, ahí faltó obviamente carácter público que regulan el proceso penal, porque el proceso penal contiene todas esas partes, ¿no? Entonces, obviamente, el proceso penal precisamente tiene todo eso. Y entonces, esto podría ser también una definición. Claro, la mayoría de la gente tiende o se va por la vía de esas definiciones largas como la primera que vimos, ¿no? Pero pienso yo que señalar conjunto de normas jurídicas de carácter público que regula el proceso penal, me parece que también está dicho todo, porque cuando vemos el proceso penal, tiene precisamente todos los elementos que de alguna manera hemos dado, hemos señalado en este caso, para que de alguna manera también ya lo habíamos planteado. Entonces, no sé, ¿estamos bien? ¿Estamos comprendiendo bien lo que tratamos de comunicarles? ¿Sí lo están entendiendo? ¿Ya están listos para enfrentar el primer examen parcial? Así como vamos. ¿Sí? Bien. Hay silencio, por lo tanto, creo que sí. Entonces, vamos a ver la siguiente. La siguiente diapositiva, por favor.
Bien, de alguna manera eso era lo que habíamos estado ya iniciando en clase. ¿Cuáles son las características del derecho procesal penal? En primer lugar, el carácter público, que eso ya lo habíamos discutido porque era principalmente, precisamente, el carácter público por la intervención del Estado. Dice, regula la actividad jurisdiccional del Estado, dice. La intervención estatal para mantener la convivencia social resolviendo los conflictos entre particulares. Entonces ya le decían, el derecho procesal penal es eminente público. La participación del Estado es esencial para la solución de todos los conflictos penales. Es decir, no puede dejar de participar el Estado. Por lo tanto, eso es lo que da precisamente esa naturaleza pública que hemos estado diciendo. Obviamente, es instrumental, ¿verdad? Dice, porque tiene como objeto la realización del derecho penal sustantivo o material, es decir, sirve de medio para que se materialice el ius puniendi del Estado, quien a través del Ministerio Público ejerce la función de la persecución penal, haciendo así efectiva la función sancionadora que le corresponde. Como le digo, realmente el derecho procesal penal es el medio, es el instrumento por el cual se pueden aplicar las penas a aquellas personas que hayan cometido un delito. Sustantivamente, pues hemos dicho en derecho penal 1 al 3, más que todo el 2 y el 3, hemos dicho qué conductas son delictivas y hemos indicado la pena, hemos señalado las características que deben reunir esas conductas humanas para que se considere como delito. Y obviamente, el derecho procesal penal es el medio o el instrumento por el cual vamos a hacer efectivo el derecho. Así como les decía yo, que el derecho procesal penal es lo que nos da la plata, porque efectivamente es el medio que existe para que se haga efectivo el derecho penal sustantivo. ¿De qué serviría que hubiera un derecho penal sustantivo que indica que el homicidio tiene 20 años de prisión si no tenemos cómo aplicar ese medio, esos 20 años de prisión? Si no tenemos el medio para poder establecer que una persona es culpable, que una persona es la autora del delito de homicidio. Entonces, eso es precisamente que ahí están todos los instrumentos para hacer efectivo el derecho penal sustantivo. De nada serviría, como les digo y les vuelvo a repetir, el derecho penal si no tiene el derecho procesal penal o el procesal penal que le acompañe. Siempre tratando de observar todos los derechos y garantías individuales, los derechos humanos, los derechos constitucionales de la persona. No sé si Diego Vladimir está levantando la mano o simplemente quiere que le lea la palma de la mano. ¿Quiere que le haga alguna brujería por ahí, Diego? No, después de licenciado estaba haciendo Zoom. Me imaginé que estaba tocando en la computadora. Bueno, ese es. Pues obviamente, pues la autonomía no lo podemos discutir. Tiene principios e instituciones propias, posee autonomía legislativa y jurisdiccional, jurisdiccional y científica. Obviamente, porque obviamente tiene principios e instituciones que solo son del derecho procesal penal. O sea, es autónomo, es totalmente distinto a las otras áreas, a otras ramas del derecho del cual ustedes ya algún momento ya tienen alguna idea. Entonces el derecho penal, como les digo, tiene eso. Y obviamente sus normas son muy específicas, muy especiales y distintas a cualquier otra rama del derecho. Autonomía legislativa y jurisdicción, que ya habíamos visto cómo incluso tiene competencias muy especiales que no tienen otras ramas del derecho. Por lo tanto, es un ente autónomo. Tiene todos los principios necesarios y todas las instituciones necesarias para poder solventar cualquier situación o cualquier conflicto que tenga que resolver. Miremos la siguiente. Bueno, de alguna manera hacemos y recalcamos bastante el carácter constitucional del proceso penal,
como una de sus características. Incluso una presentación que vamos a realizar posteriormente, vamos a ver precisamente cómo efectivamente el proceso penal está desarrollado por la Constitución Política de la República de Guatemala. La Constitución, de alguna manera, está desarrollada. Está, como quien dice, dentro de un marco constitucional de conformidad con las normas que regulan el proceso penal en la Constitución, porque ahí está regulada precisamente, ¿verdad? Y obviamente es constitucional. Si nosotros vamos a la Constitución y leemos el artículo 17, por favor, alguien que lea por ahí el artículo 17, ahí vamos a ver que el derecho penal, procesal penal, tienen un carácter constitucional. Y lo vamos a ver más adelante cuando haya definiciones del proceso y todo. A ver, 17. Artículo 17. No hay delito ni pena sin ley anterior. No son punibles las acciones u omisiones que no estén calificadas como delito o falta y penadas por ley anterior a su perpetración. No hay prisión por deuda. Bueno, ahí tenemos que está de alguna manera en el artículo 17 que no hay delito sin ley. Si no hay una ley previa que determine las conductas delictivas que de alguna manera desarrollan precisamente lo que regula el principio de legalidad, que de alguna manera es muy importante. Tenemos de que si no cumple con los requisitos de legalidad, que obviamente son de los primeros artículos que nosotros podemos encontrar en el Código Penal o en el Código Procesal Penal, ¿verdad? Porque también en la legalidad opera tanto en el aspecto sustantivo como el aspecto procesal. Ven ustedes, por ejemplo, y si leen el artículo 1 y 2 del Código Procesal Penal, van a encontrar precisamente lo que la Constitución en el artículo 17 está desarrollando. Por favor, lean el 1 y 2. No hay pena sin ley. Nullum poena sine lege. No se impondrá pena alguna si la ley no la hubiere fijado con anterioridad. Artículo 2. No hay proceso sin ley. Nullum proceso sine lege. No podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella, sino por actos u omisiones calificados como delitos o faltas por una ley anterior. Sin ese presupuesto es nulo lo actuado e induce responsabilidad del tribunal. Y para que fortalezcan un poco más, vean ustedes el artículo 6 también. ¿El Código Procesal Penal, licenciado? Sí, siempre el Código Procesal Penal. Muy bien. Posterioridad del proceso. Solo después de cometido un hecho punible, se iniciará proceso por el mismo. Entonces, todas esas normas a la legalidad y todo, que de alguna manera son límites constitucionales a lo que es el derecho procesal penal, porque como ya les dije, lo que se trata es de limitar el poder del Estado. Si bien ese es cierto, ejerce la acción, y también tienen la potestad de conocer los procesos penales, de conocer y resolver precisamente por el tema de la jurisdicción, también tiene que tener ciertos controles y ciertas limitaciones el Estado para evitar su abuso. Y de alguna manera, recuérdense que cuando hay un derecho, precisamente al mismo tiempo se levanta una barrera y es un límite para que el Estado pueda violentar esa cantidad de derechos. Es decir, el Estado puede reaccionar si hay delito. Si la persona cometió un delito, pero si su conducta no está enmarcada dentro de lo que es el delito o de las penas establecidas en las leyes penales, eso realmente es nulo. No se puede proceder. Entonces, de alguna manera, esos derechos constitucionales, como les digo yo, y que habíamos hablado, en qué consiste un derecho y quién es el que tiene que garantizar y asegurarnos
ese derecho es el Estado. Por lo tanto, él no puede violar esos derechos que precisamente están establecidos en la Constitución y obviamente están regulados como consecuencia o parafraseados en el Código Procesal Penal. Como digo, para detener precisamente el ímpetu o el abuso en el ejercicio del poder por parte del Estado. Para eso es que están. Y como les dije ya, cuando miremos la Constitución y miremos la otra presentación en PowerPoint, van a ver, y voy a reforzar mucho esa importancia, porque es algo que nosotros debemos conocer cuando estemos ejerciendo de alguna manera el derecho penal o el derecho procesal penal. Ya les digo, a toda audiencia uno tiene que llevar su código, su constitución y su código penal, código procesal penal y la constitución política de la República de Guatemala. Porque tiene mucha importancia la Constitución, los derechos constitucionales, los derechos humanos que están regulados en la Constitución. Y van a ver cuántos de esos artículos de esa primera parte de la Constitución se refieren principalmente a lo que es el derecho penal y procesal penal. No tanto al área civil, al área laboral, sino que hace mucho énfasis precisamente en el tema penal. Bueno, la siguiente es, como mismo, oralidad. Eso, como le digo, no le ponemos definición y la sencillez. Eso, pues, de alguna manera ya lo habíamos explicado en clase, que todo el proceso penal tiene una característica. A partir de este nuevo Código Procesal Penal, la oralidad es precisamente la forma en que se desarrolla el proceso penal. Que el formato por escrito o por escrito, solo hay como unos 10 documentos que tienen que necesariamente presentarse por escrito. De ahí, todo lo que son las peticiones o cualquier acto se realiza en forma oral. En forma oral. Y eso obviamente va aparejado a la sencillez, como ya les explicaba a ustedes. Es muy sencillo y más fácil hablar que escribir. Escribir a veces incluso para resolver en un examen de pregunta directa, ustedes se la ven difíciles a veces porque tienen la idea, pero no tienen ustedes a veces cómo desarrollarla, cómo ponerlo en el papel del examen. Incluso, no sé si a ustedes les ha pasado que después de que salen el examen de preguntas directas que ha hecho el profesor, salen ustedes y hacen el comentario a sus compañeros. Dice, esa pregunta de las 7, sí, a mí me costó a ustedes, porque sí sabía lo que era, sí lo tenía aquí, pero ¿cómo escribirla? Ahí sí me estaba costando y no hallaba cómo escribirla. Yo al final puse eso. No, pero ahí te faltó porque te iba a este puesto. La verdad es que no hallaba ni cómo escribirlo. O sea, uno sabe qué tiene que decir, pero no sabe cómo redactarlo, cómo escribirlo. Eso no es, ese es problema, pues. Entonces, eso es lo que hace que el proceso penal sea sencillo, haya mucha sencillez. Porque le digo, hablar, todos sabemos hablar. Y de alguna manera podemos expresarlo, lo que por escrito a veces no nos sale. No se nos da precisamente esto. Entonces, ahí tenemos la oralidad y la sencillez. Como les digo, desde hace 31 años que tenemos este Código Procesal Penal y se hacía bastante difícil y fue difícil para los abogados adecuarse o que quisieran precisamente hablar de la oralidad en materia penal, porque todo era escrito, así como es lo civil, así como es lo laboral, todo es por escrito. En cambio allá, lo que se hace es solicitar una audiencia para discutir X o Y circunstancia o X, Y tema, se pide la audiencia y ustedes hacen su petición, exponen los argumentos en los cuales fundan ustedes lo que ustedes quieren pedirle al juez. Usted lo hacen en forma oral y después el juez le da la palabra al Ministerio Público para que ellos se manifiesten, para que se expresen en función de lo que nosotros estamos pidiendo y lo que estamos queriendo que el tribunal resuelva. Le da la palabra al Ministerio Público para que ellos se expresen.
O sea, igual pasa cuando el Ministerio Público pide algo y hay una audiencia, le dan la palabra al Ministerio Público para saber qué quiere y después nos da la palabra a nosotros para oponernos o manifestar nuestra posición respecto a lo que está pidiendo el Ministerio Público. Así que todo el procedimiento es oral. Algunos dicen que eso hay que tener cuidado, dice, porque los mudos realmente no se hicieron para el proceso penal. Los mudos dice que no pueden actuar, pero también tiene su ventaja, dice, por el carácter de, cuando miremos la prueba vamos a ver que si ustedes tienen la prueba idónea, la que puede probar los extremos, hasta un mudo puede ganar un caso, cuando los medios de prueba que haya presentado y se hayan diligenciado sean suficientes para convencer al juez. Los hechos hablan por sí mismos, ¿verdad? Entonces, como los hechos hablan por sí mismos, la prueba así presentada habla por sí misma y se puede probar. Aquí opera bien el principio de res non verba. ¿Saben ustedes qué quiere decir ese principio en latín? Res non verba. ¿Saben ustedes? ¿No? Res non verba es hechos. Res, hechos, non verba. Hechos, no palabras. Usted expone, pero se fundamenta en hechos. Se fundamenta en la ley. Y usted fundamentados en la ley y las pruebas o en el hecho, ustedes tienen precisamente cómo comunicarse. Aquí lo que queremos es eso. Hechos, no palabras. Bueno, entonces ahí tenemos. La siguiente característica también, que es la inmediación. Y eso pasa en todas las audiencias. Es algo que, a pesar de que esté regulado ahí en el Código Procesal Penal, en la parte de lo que son el aspecto del juicio o debate, la inmediación se da en todo el proceso. Y sencillamente dicen, las partes deben de estar presentes en las diligencias. Si miramos el 354 y vamos a leer también otro que van a ver que se desarrolla de la misma manera, solo que ahí se colocó específicamente el 354 porque ahí específicamente explica precisamente el aspecto de la inmediación. ¿Y qué significa? Por favor, alguien que lea el 354. Del Código Procesal Penal, creo está. Inmediación. El debate se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar la sentencia, el Ministerio Público del acusado, de su defensor y de las demás partes o sus mandatarios. El acusado no podrá alejarse de la audiencia sin permiso del tribunal. Si después de su declaración rehusare asistir, será custodiado en una sala próxima y representado por su defensor. Si el defensor no comparece al debate o se aleja de la audiencia, se considerará por abandonada la defensa y se procederá a su reemplazo. Si el acto civil o el querellante no concurren al debate o se alejan de la audiencia, se tendrán por abandonadas sus intervenciones, sin perjuicio de que puedan ser compelidos a comparecer como testigos. Si el tercero civilmente demandado no comparece o se aleja de la audiencia, el debate proseguirá como si estuviera presente. Bueno, de ahí pues una amplia explicación precisamente de lo que es la inmediación, la presencia de todas las partes dentro de las audiencias. En el proceso se dice, pero usualmente es precisamente la presencia de todos los que intervienen en el proceso. O sea, no puede faltar ninguno de ellos. Ya ven que a algunos se les declara, ¿verdad? Les explica así que si abandona el abogado, pues obviamente le declaran el abandono, lo reemplazan o lo cambian, le quitan el caso
y se lo dan a otro abogado o se lo dan a las, lo que es prácticamente lo que es la defensa pública penal, o si el otro cambia de abogado será de otra forma. ¿Ah? Entonces, de todas maneras, como les digo, a pesar de que ahí se habla del juicio especialmente, esto no quiere decir que no estén presentes en cualquier audiencia. La inmediación es en todos los procesos. Todas las audiencias tienen que estar la presencia, y una de las primeras cosas que hace en cualquier audiencia del juez es establecer la presencia de todas las partes. Ellos deben estar decidiendo que está así, que estén ahí precisamente. Entonces, eso es lo primero que debe de hacer el juez precisamente en cualquier audiencia. La inmediación, la presencia de todas las partes en cualquier audiencia o las diligencias. El última ratio, también llamada de última instancia o última fila, lo cual establece que el proceso penal es a lo último que se debe acudir votando de primero en la rama pertinente. Ahí dice permitente, pero es pertinente. Por favor, corrijan ese errorcito, ¿verdad? Última ratio. Cuando nosotros hablamos de última ratio, estamos hablando, como bien lo dice ahí, de última instancia. Es a lo último que debemos acudir para resolver un conflicto. Si hay otras formas alternativas o hay otra rama del derecho por la cual nosotros podamos resolver ese conflicto, entonces definitivamente pues acudimos a esas áreas o se acude a esas instancias. Si administrativamente se puede resolver el conflicto, pero cuando no hay otra forma de resolverlo y no se haya podido por esas otras formas, entonces el derecho penal estará ahí de último. ¿Por qué? Porque la cárcel es lo último que nosotros debemos acudir para resolver. Y sobre todo porque, como ya les contaba, que vamos a estar presentes y vamos a oír de él todavía aquí en el proceso penal, Zaffaroni, que él decía que una de las primeras cosas que oí en una conferencia que él dio, una cuestión cuando estuve en Costa Rica, una de las primeras cosas que él dijo es que el derecho penal no resuelve nada, que el derecho penal no resuelve el conflicto. Creo que habíamos platicado de eso y que a todos nos dejó sorprendidos, ¿verdad? Porque se supone que el derecho es para resolver esos conflictos y para eso se acude a los órganos jurisdiccionales para resolver algo. Pero el derecho penal dice que no. Lo único que hace es aplicar una pena, pero resolver en sí el conflicto no lo resuelve. Entonces, bajo esas características, señala que es lo último que debemos acudir. Por ejemplo, si un hecho de tránsito culposo, hay lesionados y todo, lo que insta es a que hayan, como dice, audiencias de conciliación, que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Porque al final fue un delito culposo, que nadie tuvo la intención. Pero claro, hubo alguien que fue imprudente o fue negligente o que fue imprudente en términos generales, ¿no? Y entonces que de alguna manera lleguen a un acuerdo. Y si llegan a un acuerdo y la persona que fue precisamente responsable de ese hecho, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí termina la cuestión penal. Se acuerdan pagos, se va a pagar, se va a hacer esto y ahí termina. Alguien había levantado la mano, decía Emily, no sé qué. No sé si fue accidente. Y alguien había levantado la mano. No, licenciado, disculpe, la tiré accidentalmente. Vaya, no importa, Emily. Entonces, efectivamente, como les digo, si hay un arreglo en eso, ya no hay necesidad de un proceso penal, que además de ser muy costoso, ser muy... más o menos se calcula que el costo de un proceso penal, estamos hablando de entre 500 y 800 mil quetzales. Ese es el costo que paga el Estado por un proceso penal.
Y como es de carácter público, es el Estado precisamente el que absorbe todo ese costo. Entonces, imagínense cuán caro sale. Y obviamente la consecuencia de ir a la cárcel es peor. Por lo tanto, da oportunidad para que en ciertos casos muy graves, las personas o los involucrados o las partes lleguen a un arreglo, lleguen a un acuerdo, ¿verdad? A efecto de evitar precisamente un proceso penal, que es lo que queremos evitar. Eso es lo que queremos saber. Eso quiere decir última ratio o de última instancia, que el derecho penal, el derecho procesal penal, es a lo último que debemos acudir para resolver un conflicto penal. Que si hay otras formas o una forma de llegar a conciliación o acuerdos, entonces se tienen que agotar esas vías precisamente en la materia penal. Claro que hay delitos graves que definitivamente no se pueden resolver, pero sí, delitos menores, sí hay posibilidades de llegar a esos tipos de arreglos. Bueno, algo que ya habíamos comentado, yo había explicado en clase de alguna manera en cuanto a la igualdad. Por favor, alguien que lo lea. Artículo 4, la Constitución Política de la República de Guatemala. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Bueno, ahí quedamos libertad e igualdad. Ahí dice el artículo 4 de carácter constitucional, que obviamente lo tenemos desarrollado también en el Código Procesal Penal, si nosotros nos dirigimos precisamente al artículo que ahí se señala, artículo 21. Artículo 21, ¿sí? Artículo 21. Igualdad en el proceso. Quienes se encuentren sometidos a proceso gozarán de las garantías y derechos que la Constitución y las leyes establecen sin discriminación. Bueno, ahí tenemos el derecho a la igualdad, que obviamente todos ustedes ya conocen, ya ustedes recibieron un curso de Derecho Constitucional y saben cuál es el principio, que ahí también lo coloqué, o se coloca precisamente en el Código Procesal, en ese artículo que leímos, el artículo 21, que cuál es precisamente el principio que se basa, el principio sobre al que se basa el derecho a la igualdad, ¿verdad? Y ahí mismo lo tengo establecido. ¿Cuál es eso? Y que tienen que recordarse. ¿Cuál es el principio que da lugar precisamente a la igualdad? Principio de no discriminación. Exactamente, el principio de no discriminación. O sea que todos somos iguales, o sea, no hay que discriminar. Pero también tenemos un principio que posiblemente no se lo dieron a ustedes, que de alguna manera hace surgir y resuelve el tema cómo aplicar precisamente a la igualdad. El derecho a la igualdad, que habla del principio de no discriminación, pero tiene un principio sobre el cual se fundamenta y es muy importante esto y que lo sepan manejar. El segundo es que para la aplicación del derecho a la igualdad tenemos un principio que se habla de iguales entre iguales y desigual entre desiguales. Iguales entre iguales y desiguales entre desiguales. O sea, eso es lo que en sí también encierra el derecho a la igualdad. Que no podemos olvidar que hay diferencias entre nosotros. Por lo tanto,
entre personas diferentes, nosotros no podemos alegar que debe también aplicarse la ley también a esa persona por igual. Y en nuestra legislación y en cualquier parte del mundo existe precisamente los hechos o qué circunstancias hacen que este principio sea valedero. Porque si ustedes ponen a pensar, dice, pero si todos somos iguales, ¿cómo va a haber igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos dos personas. Uno es un funcionario que goza de inmunidad. El otro es un ciudadano común y corriente. Le podemos poner o imponer o aplicar la ley, por ejemplo, procesal, que es nuestro caso, por igual a esta persona, a un ciudadano común y corriente, que esta persona que goza de inmunidad. No. ¿Por qué? Porque la otra persona tiene precisamente esa protección, ¿verdad? Ajá. Antes de ser sometida a un proceso penal, ¿verdad? Exactamente, goza del derecho de antejuicio. Goza del derecho de antejuicio. Y el procedimiento está claramente establecido de en qué forma se va a ventilar cuando una persona goza de inmunidad, ¿verdad? ¿Cuál es el procedimiento que se va a aplicar precisamente y qué se hace precisamente con esas personas? Eso es lo que dice. Y en cambio, el ciudadano común y corriente, inmediatamente pues lo llevan a la cárcel, lo hacen todo muy sencillo, sin ningún problema, ¿va? Entonces, eso es precisamente lo que tenemos. Sí. Por ejemplo, si nosotros miramos la Constitución, ahí miramos un claro ejemplo de lo que es precisamente esto. ¿Qué es la igualdad entre iguales y desigual entre desiguales? Vamos a leer el artículo 161 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y obviamente, más que todo, la literal A. Miremos el 161 de la Constitución y la literal A. Por favor, alguien que la lea. Prerrogativas de los diputados. Los diputados son representantes del pueblo y dignatarios de la nación. Como garantía para el ejercicio de sus funciones gozarán, desde el día que se les declare electos, de las siguientes prerrogativas. Inciso A. Inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados. Si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que ha lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para el efecto, se exceptúa el caso de flagrante delito en que el diputado sindicado deberá ser puesto inmediatamente a disposición de la Junta Directiva o Comisión Permanente del Congreso para los efectos del antejuicio correspondiente. Bueno, solo eso porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Entonces, ven ustedes que ahí mismo está diciendo que cómo debemos tratarlo en caso de comisión de un delito a un diputado. Pero claro, generalizamos en cuestión de aquellos que gozan de inmunidad, que no se le puede dar. ¿Qué es lo que hacen con una persona particular que no goza de inmunidad? Inmediatamente lo capturan y lo llevan de una vez a la carceleta ahí del organismo judicial y de una vez para ponerlo a disposición de un juez inmediatamente e iniciar el proceso respectivo. Entonces, hay ahí y se ve efectivamente el principio de igualdad, sí, igualdad entre iguales y desigualdad entre desiguales, porque a todos los que gozan de inmunidad le debemos dar un trato por igual. En tanto, a aquellos que no tienen eso, tenemos que ver que son entre sus iguales. ¿Ah? Todos aquellos tienen el mismo tratamiento. Ahí es iguales entre desiguales, ¿ah? Iguales entre desiguales. Pero entre desiguales no podemos darle el mismo tratamiento a ese funcionario. Tiene que ser tratado en forma distinta totalmente. Y no se puede iniciar un proceso sino previamente, o una investigación sino que previamente
el juez haya una comisión que haya precisamente determinado que sí ha lugar a formación de causa para que pueda ser investigada esta persona por un delito que haya cometido. El procedimiento de antejuicio, que es el juicio previo que se debe tener precisamente. Entonces, ahí vemos esto. Bajo esa misma cuestión es que nosotros también tenemos que saber aplicar este principio de igualdad y esa diferenciación, diferenciación precisamente que le debemos de dar a cada persona. Porque la misma, en lo que es en lo penal, la misma conducta humana debe establecer también, cuando analizamos la conducta o el primer elemento del delito, que es la acción o conducta humana, debemos establecer también los aspectos, sus costumbres y su estatus social. Debemos determinarlo. Es decir, el derecho penal debemos tener muy en cuenta que no le podemos dar el mismo trato a una persona del interior de la República y, digamos, indígena, que no sabe leer y escribir o sabe muy poco leer y escribir, que posiblemente fue a los primeros años de la escuela, o si es posible que no haya ido, no le podemos dar el mismo trato que a una persona que sea precisamente todo lo contrario, pues. Que una persona que se ha ido a la escuela conozca la ley. Incluso, saben ustedes, y ahí es donde entra también el derecho consuetudinario, las clases que recibieron ustedes, en que esos principios deben de ser aplicados y reconocidos, porque también podría ser que sus aspectos culturales haya sido precisamente haya sido un factor para que se haya cometido ese delito. Porque obviamente la Constitución misma nos dice o indica precisamente esa protección. Miremos el artículo 66 constitucional. Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formado por diversos grupos étnicos, entre los cuales figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, idiomas y dialectos. Entonces, la Constitución reconoce que hay diferencias, hay grupos étnicos que son diferentes a un buen resto de la población. Eso, de alguna manera, ustedes lo captaron o se les trató de decir precisamente cuando estudiaron o estuvieron el curso de derechos de los pueblos indígenas. Por lo tanto, tenemos que establecer si estas personas tienen las características indispensables como para entender si es que cometieron un delito o no, y si sabían ellos lo que estaban haciendo. Como les digo, la mayoría del interior de la República posiblemente no conoce ni el derecho penal. Las personas actúan conforme a la tradición o como lo que siempre hemos hecho nosotros, ¿verdad? Ahí en nuestro pueblo. Es que esa costumbre no la tenemos nosotros, así lo hacemos. Y que tiene valor, porque el mismo teoría del delito nos implica a observar precisamente este tipo de cosas. La teoría del delito, imagínense, nos dice que también tenemos que ver en la acción o conducta humana precisamente estos aspectos. Y la Constitución reconoce que hay personas diferentes y grupos étnicos que tienen costumbres diferentes, sus tradiciones. Y obviamente hay un derecho consuetudinario, un derecho social de la comunidad que es aceptada y validada y que incluso a veces puede ser contraria a lo que las leyes escritas establecen. Pero ahí mismo se habla en la Constitución de deber darle una protección especial, precisamente. Ahí es donde nosotros entendemos y debemos interpretar la igualdad. Igualdad entre iguales y desigual entre desiguales. ¿Verdad? O sea, no podemos aplicar
así a una tabla rasa de todos somos iguales ante la ley, por lo tanto todos merecen. No, tenemos que establecer y analizar precisamente, y dependiendo del caso, ese tipo de aspectos. Ese tipo de aspectos que les estaba diciendo yo, y que de alguna manera les había contado del caso que me estaban hablando de Fray Bartolomé de las Casas, ¿verdad? En que esa es una de las cosas que yo precisamente iba a manifestar y oponerme al tema de lavado de dinero que ellos estaban presentando. Realmente ellos tenían todo ese dinero porque así es la costumbre, así son los negocios informales, y los grupos del interior de la República no ingresan al banco, no utilizan los bancos. Sí tienen cuentas en el banco, pero no las utilizan salvo que sea muy necesaria. Pero ellos sus ingresos no los ponen dentro del banco. Así como los negocios informales que se miran aquí mismo en la terminal, cuando llega un camión cargado de cebolla, los negocios se hacen ahí en forma informal. Se llega a un precio y de la misma bolsa sacan el dinero para pagar el producto que están comprando. No que cheque, que transferencia, ni nada. No, aquí está el pisto, pues. Entonces, así es como ellos trabajan, pues. Y bajo esas costumbres, ellos realmente no podemos decir que porque tengan dinero, automáticamente sea dinero sucio o ilegal. Teniendo un negocio informal y que aparentemente podría ser un negocio formal porque es una ferretería lo que tiene, bastante bien equipada y con bastantes productos, derivados de que las ferreterías en el interior de la República crecieron un montón. ¿Por qué? Porque todos aquellos que se fueron a los Estados Unidos se enviaban remesas, lo que pedían era que compraran un terreno y se les construyera una casa. Entonces las construcciones en el interior de la República, de casas así muy especiales, se ha incrementado en muchas partes de la República de Guatemala, sobre todo en áreas así que uno no espera que manejen tanta plata para comprar el terreno y para construir una casa que sí les cuesta bastante dinero. Ustedes también han visto esas casas que ahora construyen en el interior de la República, pues obviamente las ferreterías, que son los que venden los materiales, pues son las que tienen precisamente los productos. Y ahí es que ha crecido precisamente el negocio ferretero. Así es. No sé si ustedes visualizan la forma en que yo lo estaba visualizando. Y eso era algo que yo pensaba alegar, no obstante que también respaldado por la teoría general del delito en cuanto a la acción o conducta humana y cuáles eran los aspectos que teníamos que analizar respecto a la conducta humana, para ver si le era aplicable o no el derecho. Bueno. Siguiente, por favor. Bueno, de esto ya habíamos platicado, ¿no? Que la naturaleza jurídica del derecho procesal penal es pública. Ya lo había mencionado yo cuando vimos la definición, que la naturaleza jurídica es pública, y habíamos establecido el por qué. Por lo tanto, yo creo que no es necesario que volvamos a repetir lo mismo, porque eso ya lo comprendemos. Entonces, ¿cuáles son los fines y objeto del derecho procesal penal? Por favor, alguien que lo lea. Fines y objetos. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido, el establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. Artículo 5 del Código Procesal Penal. Cuando nosotros definimos el derecho procesal penal, parte de los fines y objetivos del derecho procesal penal estaban incluidos. Ustedes lo ven, hay algunas cosas que faltaban como la ejecución de la misma, pero casi está lo mismo entre los fines y objetos, porque como ya les había dicho yo, que simplemente explican o desarrollan las particularidades o las características del proceso penal, entonces ahí estaban. Pero aquí también estamos viendo eso,
que esa es parte también, si nosotros queremos definir el derecho procesal penal con todos los elementos de naturaleza pública y todo, tendríamos que decir muy particularmente algo como lo que estamos leyendo precisamente en este caso. Conjunto de normas jurídicas de carácter público que consiste, que tienen la finalidad o con el objeto de la averiguación de un hecho señalado como delito. Además, ¿verdad?, las fases y etapas del procedimiento, que fue la primera parte que leímos en el otro. ¿Verdad? Las fases o etapas del proceso penal, ¿verdad? Y todo. ¿Verdad? La conducta de las personas indicadas, la conducta de las órganos jurisdiccionales y su competencia y todo lo demás. Pero esto es lo que nos dice. Miremos el 5 en el Código Procesal Penal, también, por favor, para que miren que los fines objetos son de carácter legal, pues, que no es que nosotros lo estamos inventando, es repetir realmente ese artículo. Por favor, el artículo 5, Procesal Penal. Artículo 5, fines del proceso. El proceso penal tiene por objeto la averiguación de un hecho señalado como delito o falta y de las circunstancias en que pudo ser cometido. El establecimiento de la posible participación del sindicado, el pronunciamiento de la sentencia respectiva y la ejecución de la misma. La víctima o el agraviado y el imputado como sujetos procesales tienen derecho a la tutela judicial efectiva. El procedimiento, por aplicación del principio del debido proceso, debe responder a las legítimas pretensiones de ambos, reformado por el artículo 1 del decreto del Congreso número 7-2011, el 30 del 6 del 2011. Bueno, ahí tenemos también los fines del proceso. Como ven, los fines del proceso y objeto del proceso penal, derecho procesal penal, pues están establecidos también en la ley. Aparte de que nosotros lo tratamos de resumir, pues ahí lo tenemos muy, muy claramente en qué consisten estos fines del proceso. Entonces, básicamente vimos algunos aspectos de carácter constitucional que tienen que ser observados también por el derecho procesal penal, precisamente en estos casos. Entonces, pues ya son las 42. Creo que hablé hasta de más. Ya ustedes me dejan tan agotado que ya a la otra sección ya no les puedo decir mucho porque a ustedes me agotaron. Se me dejaron la lengua de fuera ahí, sí, jadeando. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario respecto a lo que vimos ahora. No sé si eso completa precisamente lo que nosotros teníamos como parte de ese del conocimiento que teníamos que trasladar respecto a esta primera clase, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿alguna pregunta, comentario, chisme, chiste? No sé. Entonces, no sé, ¿alguno? ¿Sí? ¿Usted nos lo va a hacer llegar a nosotros o no? No lo escuché bien, discúlpeme. Si nos va a pasar a nosotros las diapositivas para estudiarlas. Sí, lo que pasa es que sí, nosotros casi siempre se las trasladamos. Lo que pasa es que a veces solo las guardan ahí y no las leen, cuando muchos de estos ahí contienen precisamente las preguntas del examen parcial. Entonces, sí, se hacen, pero no solo para amontonarlas ahí, tenerlas resguardadas, sino léanlo para que ustedes les sirvan precisamente como un documento de clase que tienen que ser leído y entendido, obviamente. Sí, nosotros se los vamos a trasladar posteriormente. Gracias, licenciado. Vaya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces vayan a descansar en paz. Ya voy a dejar de fregarlos tanto. Ya tal vez ya no aguantan al profesor de procesal penal que tanto que habla. Así que mucho gusto estar con ustedes. Pasen buena tarde y nos estaremos viendo el día jueves por el mismo canal y a la misma hora, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes.
Buena suerte.